¿Alguna vez compraste una piña en el supermercado, le cortaste la parte de arriba y pensaste, quizás debería intentar cultivar esto? Y luego lo hiciste, y 2 años después sigues mirando una planta verde y espinosa sin ninguna fruta a la vista. No estás solo, y la buena noticia es que no es tu culpa. En este video voy a guiarte por el proceso completo de cultivar piña en macetas, desde el inicio hasta la cosecha, cubriendo todo, desde cómo seleccionar la corona de piña correcta hasta el truco exacto que obliga a tu planta a finalmente producir fruta. Además, quédate hasta el final donde te mostraré cómo convertir una planta de piña en un suministro infinito usando los hijuelos que tu planta produce. Vamos a ello. La piña es una de las plantas tropicales más gratificantes que puedes cultivar en maceta y honestamente es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Lo importante es entender cómo funciona realmente esta planta y darle lo que necesita, en cada etapa. Una vez que domines eso, estarás cosechando piñas cultivadas en casa que no saben nada como las que consigues en la tienda. Entonces, empecemos por entender exactamente con qué tipo de planta estamos trabajando aquí. Ahora, una de las cosas más importantes que debes entender sobre la piña es que es una bromelia. Eso significa que está en la misma familia que esas plantas ornamentales que ves en oficinas y vestíbulos de hoteles, con las hojas coloridas y los centros en forma de copa. Y al igual que sus primas, la piña tiene algunas características únicas que cambiarán completamente cómo la cuidas. Primero, las piñas son bromelias terrestres, lo que significa que a diferencia de algunas de sus parientes que crecen en árboles, las piñas crecen en el suelo. Pero aún comparten ese rasgo clásico de bromelia, de tener un sistema de raíces superficial y algo limitado. Esto es en realidad una gran noticia para quienes cultivan en macetas, porque significa que las piñas no necesitan una maceta enorme con mucha profundidad. Están naturalmente adaptadas para crecer con una estructura de raíces compacta. Aquí hay algo más que sorprende a mucha gente. Esa fruta de piña que compras en la tienda no es solo una fruta. En realidad es un racimo de aproximadamente 100 a 200 frutas individuales que se han fusionado todas juntas alrededor de un centro. Cada una de esas pequeñas secciones hexagonales en el exterior era su propia flor separada, que fue polinizada y se desarrolló en una fruta pequeña. Todas se fusionaron a medida que crecieron. Por eso la piña tiene ese aspecto segmentado distintivo. Bastante increíble cuando lo piensas. La otra cosa que debes saber es que la piña es un compromiso a largo plazo. No estamos hablando de tomates aquí, donde plantas en primavera y cosechas en verano. Desde el momento en que plantas una corona de piña hasta el momento en que cosechas fruta, estamos hablando de entre 18 meses a 3 años, dependiendo de tus condiciones de cultivo. En climas cálidos con mucho sol, estarás en el extremo más rápido. En áreas más frescas donde la planta pasa tiempo en interiores, toma más tiempo. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Ese tiempo de espera no es una desventaja. Solo significa que necesitas establecer tus expectativas correctamente desde el principio. Y la espera absolutamente vale la pena, porque una piña cultivada en casa, madurada en la planta hasta el último momento, es más dulce y más sabrosa que cualquier cosa que encuentres en un supermercado. Entonces, hablemos de seleccionar tu corona de piña, porque aquí es donde comienza todo tu viaje. Y hacerlo bien hace que todo lo demás sea más fácil. Cuando estás en el supermercado eligiendo una piña, no solo estás buscando una que vaya a saber bien, estás buscando una que vaya a crecer bien. Lo primero que miro es la corona. Esa es la parte frondosa de arriba. Quieres una corona que se vea saludable, vibrante y verde. Evita cualquier piña donde la corona esté marrón, seca, marchita o tenga muchas hojas muertas. Esas son señales de que la planta está estresada. Y una corona estresada va a tener más dificultades para enraizar y establecerse. Después, revisa el centro de la corona. Separa suavemente las hojas y mira hacia el medio. Quieres ver crecimiento verde y fresco en el centro.
Si el centro se ve marrón, negro o blando, pasa de esa. Ese punto central de crecimiento es de donde viene todo el nuevo crecimiento. Y si está dañado, tu planta no va a ir a ningún lado. También me gusta dar un tirón suave a las hojas. Deberían estar firmemente adheridas. Si las hojas se salen fácilmente o se sienten flojas en la base, esa es otra señal de una corona que ya pasó su mejor momento. Ahora, aquí hay un consejo profesional que he aprendido a lo largo de los años. Si tienes la opción, compra piñas orgánicas para plantar. La razón es que algunas piñas cultivadas convencionalmente son tratadas con reguladores de crecimiento que pueden inhibir el brote. Las piñas orgánicas típicamente no han sido tratadas con estos, así que tienden a enraizar más fácilmente. ¿Es absolutamente necesario? No. He cultivado exitosamente muchas piñas de frutas convencionales del supermercado, pero si estás eligiendo entre dos piñas que se ven igualmente saludables y una es orgánica, ve con esa para propósitos de plantación. En cuanto a la variedad, la mayoría de las piñas que encuentras en el supermercado van a ser la variedad MD2, a veces llamada Golden Sweet o extra dulce. Es el estándar comercial porque se transporta bien y tiene esa pulpa amarilla brillante. Crece perfectamente bien en macetas, así que no te preocupes por encontrar una variedad específica. Dicho esto, si alguna vez te encuentras con una piña blanca, a veces llamada Kona Sugarloaf, o una piña roja española en un mercado especializado, esas también son divertidas de cultivar y te darán algo un poco diferente. Ahora que tienes tu piña en casa, hablemos de preparar la corona y hacer que enraíce. Aquí es donde mucha gente tiene problemas, pero si sigues estos pasos, tendrás una tasa de éxito mucho mayor. Primero, tuerce y arranca la corona. No necesitas cortarla. Solo agarra la corona firmemente con una mano. Sostén el cuerpo de la piña con la otra y tuerce. Debería salir fácilmente. Si tienes problemas, puedes cortar los primeros 2 o 3 centímetros de la fruta junto con la corona, pero necesitarás quitar toda esa pulpa de fruta porque se pudrirá y causará problemas. Una vez que tengas tu corona separada, vas a quitarle las hojas inferiores. Pela aproximadamente 2 a 4 centímetros de hojas de la parte inferior de la corona. Solo jálalas hacia abajo y hacia afuera, y se desprenderán. Lo que estás exponiendo aquí son los primordios de raíces. Esos son pequeños bultos marrones, o a veces pequeñas protuberancias a lo largo del tallo, donde estaban las hojas, adheridas. Estos son los puntos donde tus raíces van a emerger. Al quitar esas hojas inferiores, les estás dando a esas raíces un camino libre para desarrollarse. Después de que hayas quitado las hojas, recomiendo mucho dejar que la corona se seque por unos 5 a 7 días antes de plantarla. Solo ponla boca abajo o de lado en un lugar con buena circulación de aire, fuera de la luz solar directa. Esto permite que la base forme un callo, lo cual reduce dramáticamente el riesgo de pudrición cuando la plantes. Sé que se siente contradictorio. Quieres meter esto en sustrato y que empiece a crecer. Pero confía en mí en esto. Ese tiempo de secado es una de las cosas más importantes que puedes hacer para asegurar el éxito. He tenido coronas que se me pudrieron cuando me salté este paso. Y he tenido casi 100% de éxito cuando me tomo el tiempo de dejarlas formar callo. Ahora, hay dos escuelas de pensamiento sobre el enraizamiento. Puedes enraizar en agua primero y luego trasplantar a sustrato, o puedes plantar directamente en sustrato. Honestamente, ambos métodos funcionan. Enraizar en agua te permite realmente ver las raíces desarrollándose, lo cual es satisfactorio y te ayuda a saber que las cosas están progresando. Si vas por esta ruta, solo coloca la base de la corona en un frasco de agua, de manera que aproximadamente 2 centímetros del tallo estén sumergidos. Cambia el agua cada pocos días para mantenerla fresca y deberías ver raíces emergiendo en 2 a 3 semanas. Una vez que las raíces tengan 2 a 5 centímetros de largo, puedes trasplantar a sustrato. Lo que yo personalmente hago es saltar el enraizamiento en agua
y plantar directamente en sustrato después del periodo de secado. La razón es que las raíces que se desarrollan en agua tienen que adaptarse cuando se trasplantan a sustrato, y a veces esa transición causa un poco de retroceso. Las raíces que se desarrollan directamente en sustrato ya están adaptadas a ese ambiente. De cualquier manera funciona, así que ve con el método con el que te sientas más cómodo. Ahora, hablemos de macetas y sustrato, porque hacerlo bien prepara tu piña para el éxito. ¿Recuerdas lo que dije antes sobre las piñas teniendo un sistema de raíces relativamente superficial? Eso significa que no necesitas una maceta enorme, pero sí necesitas una que sea lo suficientemente ancha para acomodar la extensión de la planta. Para comenzar una corona nueva, uso una maceta de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Eso es suficiente espacio para el primer año de crecimiento. A medida que la planta se hace más grande, eventualmente querrás pasar a una maceta de 30 a 35 centímetros. Y para una planta madura que está fructificando, me gusta algo en el rango de 40 a 50 centímetros. El drenaje es absolutamente crítico. Las piñas no pueden estar en sustrato encharcado. Sus raíces se pudrirán más rápido de lo que puedas parpadear. Así que asegúrate de que cualquier maceta que elijas tenga agujeros de drenaje en el fondo. Si te enamoras de una maceta decorativa que no tiene drenaje, o le haces agujeros, o úsala como maceta decorativa externa, con una maceta de vivero de plástico adentro que puedas sacar. Para el sustrato, quieres algo que drene excepcionalmente bien, pero que aún retenga algo de humedad y nutrientes. Yo uso un sustrato para macetas de alta calidad y luego agrego aproximadamente 20 a 30% de perlita para mejorar el drenaje aún más. A algunos cultivadores les gusta agregar un poco de corteza de orquídea o arena gruesa también. El objetivo es una mezcla por la que el agua fluya libremente. Si riegas tu maceta y el agua simplemente se queda arriba por más de unos segundos antes de drenar, tu mezcla es demasiado densa. Cuando estés plantando tu corona, no la entierres profundo. Quieres plantarla solo lo suficientemente profundo para que se mantenga erguida por sí sola. Tal vez 2 a 4 centímetros de esa sección de tallo expuesta enterrada. En el sustrato, afirma el sustrato suavemente alrededor de la base para estabilizarla. Luego dale un buen riego para asentar todo. Después de ese riego inicial, ve despacio con el agua hasta que veas nuevo crecimiento emergiendo del centro. Ese nuevo crecimiento te dice que las raíces se han desarrollado y la planta se está estableciendo. Si este video te está siendo útil hasta ahora, tómate un segundo para suscribirte y no perderte videos futuros. Muy bien, sigamos. Ahora, hablemos de dónde colocar tu maceta de piña, porque aquí es donde entender los orígenes tropicales de la planta realmente vale la pena. La piña viene de Sudamérica, probablemente originándose en el área entre el sur de Brasil y Paraguay. Fue cultivada a través de Centroamérica y el Caribe mucho antes de que llegaran los europeos. Hoy, se cultiva comercialmente en regiones tropicales alrededor del mundo, lugares como Hawái, Costa Rica, Filipinas y Tailandia. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Calor, sol y temperaturas consistentes. La piña quiere pleno sol, y me refiero a pleno sol. Estamos hablando de 6 a 8 horas de luz solar directa como mínimo, y más es mejor. En su hábitat nativo y en producción comercial, la piña crece en campos abiertos sin ninguna sombra. Entre más luz puedas darle a tu planta, más rápido crecerá y más pronto dará fruta. Si estás cultivando al aire libre en verano, pon tu maceta en el lugar más soleado que tengas. La exposición hacia el sur es ideal para los que estamos en el hemisferio norte. Ahora, aquí es donde cultivar en macetas te da una gran ventaja. Si estás en zonas USDA 10 a 12, donde las temperaturas mínimas no bajan de 1 puedes mantener tu piña al aire libre todo el año. Pero para el resto de nosotros, y eso es la mayoría de los jardineros, la piña necesita entrar cuando las temperaturas bajan. La piña no tolera las heladas para nada, y realmente empieza a sufrir cuando las temperaturas bajan de 10 degrees Celsius.
El crecimiento se ralentiza dramáticamente por debajo de 15 dci, y cualquier cosa por debajo de 5 kstc puede causar daño serio a las hojas y la corona. Lo que yo hago es mantener mis piñas al aire libre desde finales de primavera hasta principios de otoño, básicamente una vez que las temperaturas nocturnas están consistentemente por encima de 13 C, y luego las meto antes de la primera helada. Durante los meses de invierno, viven frente a mi ventana más soleada orientada al sur. Ahora, voy a ser honesto contigo. La luz interior, incluso de una ventana soleada, es significativamente menos intensa que el sol de verano al aire libre. El crecimiento de tu planta se ralentizará durante este periodo, y eso es perfectamente normal. El objetivo durante el invierno es solo mantener la planta saludable y conservarla hasta que puedas sacarla de nuevo. Si no tienes una ventana soleada, o si quieres mantener tu planta creciendo más activamente durante el invierno, una lámpara de cultivo hace una gran diferencia. Yo uso una simple lámpara LED de taller, posicionada a unos 15 a 30 centímetros sobre la planta durante 12 a 14 horas al día. No es complicado ni caro, y realmente ayuda a superar esa brecha del invierno. En cuanto a temperatura, la piña está más feliz entre 18 y 35 metros. Puede manejar temperaturas más altas que eso, incluso hasta 38 medusi, siempre y cuando esté recibiendo suficiente agua. El punto óptimo para crecimiento óptimo está en algún lugar del rango de 24 a 29 de eso. Si puedes darle a tu planta días cálidos y noches que no bajen de 18 de exote, verás el crecimiento más rápido. Ahora que tenemos nuestra piña en el lugar correcto, hablemos del riego y la alimentación, porque aquí es donde muchos cultivadores en macetas se pasan o se quedan cortos. Lo importante sobre la piña es esto. Es más tolerante a la sequía de lo que podrías esperar para una planta tropical. Esas hojas gruesas y cerosas están diseñadas para conservar agua, y la planta puede almacenar humedad en sus tejidos. Dicho esto, no es un cactus. Sí necesita agua regular, especialmente cuando está creciendo activamente en condiciones cálidas. Mi enfoque es regar cuando los primeros 2 a 5 centímetros de sustrato se sienten secos. Meto mi dedo en el sustrato y si está seco hasta mi segundo nudillo, es hora de regar. Cuando riego a fondo hasta que salga por los agujeros de drenaje. Luego dejo que se seque de nuevo antes del siguiente riego. En el calor del verano, cuando mis plantas están al aire libre a pleno sol, eso podría significar regar cada 3 a 4 días. En invierno, cuando están adentro y el crecimiento está ralentizado, podría ser cada 10 a 14 días. Lo clave es revisar el sustrato en lugar de regar con un horario fijo. Una cosa que hace a la piña única entre las plantas es que realmente puede absorber agua a través de sus hojas, no solo sus raíces. Esta es esa herencia de bromelia mostrándose de nuevo. En la naturaleza, las bromelias recolectan agua en la copa formada por sus hojas. Puedes aprovechar esto rociando ocasionalmente tu piña o incluso vertiendo una pequeña cantidad de agua en la roseta central de hojas. Esto es especialmente útil en ambientes interiores secos durante el invierno. Solo no dejes que el agua se quede en esa copa constantemente o invitarás a la pudrición. Ahora hablemos de fertilizar. La piña es una planta moderadamente demandante de nutrientes, especialmente durante la temporada de crecimiento activo. Yo fertilizo cada 4 a 6 semanas desde primavera hasta principios de otoño usando un fertilizante balanceado. Algo como un 10-10-10 o un 14-14-14 funciona bien. Prefiero fertilizante granular de liberación lenta porque es fácil y proporciona nutrición constante con el tiempo. Solo sigue las instrucciones del paquete para plantas en maceta y rasca ligeramente en los primeros centímetros de sustrato. Aquí hay algo que he encontrado que realmente marca la diferencia. A la piña le encanta el magnesio. Una deficiencia de magnesio aparecerá como amarillamiento entre las venas de las hojas, mientras que las venas mismas se mantienen verdes. Para prevenir esto, les doy a mis plantas una dosis de sales de Epsom 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento. Disuelvo aproximadamente una cucharada de sales de Epsom en 4 litros de agua
y lo uso en lugar de un riego regular. La diferencia en el color de las hojas y el vigor general de la planta es notable. Durante el invierno, cuando el crecimiento se ralentiza naturalmente, reduzco la fertilización significativamente. Tal vez una aplicación ligera a mediados del invierno, solo para mantener las cosas andando, pero no más que eso. No quieres forzar el crecimiento cuando los niveles de luz son bajos y la planta realmente no puede usar esos nutrientes eficientemente. Hablemos de algunos problemas comunes que podrías encontrar y cómo resolverlos. Honestamente, la piña es una planta bastante resistente, pero hay algunos problemas que surgen regularmente para los cultivadores en macetas. Primero, si estás viendo las hojas inferiores poniéndose amarillas y secándose, no entres en pánico. Esto a menudo es solo el ciclo natural de las hojas. Las plantas de piña pierden sus hojas más viejas externas a medida que crecen, y esas hojas se pondrán amarillas y marrones antes de secarse completamente. Puedes simplemente arrancarlas una vez que estén completamente secas. Sin embargo, si estás viendo amarillamiento en muchas hojas, incluyendo el crecimiento más nuevo, eso usualmente es una señal de exceso de riego o mal drenaje. Verifica que tu sustrato no se esté quedando encharcado. Asegúrate de que tus agujeros de drenaje no estén bloqueados y reduce la frecuencia de riego. Segundo, las puntas de las hojas marrones son comunes y usualmente indican una de dos cosas. O el aire está muy seco, lo cual pasa mucho con plantas de interior durante el invierno, o estás usando agua que tiene muchas sales o cloro. Para el problema del aire seco, intenta rociar tu planta ocasionalmente o pon un humidificador cerca. Para problemas de calidad del agua, dejar el agua de la llave reposar durante la noche antes de usarla permite que el cloro se disipe. Si tu agua es particularmente dura, recolectar agua de lluvia para tu piña es una gran solución. Tercero, si tu planta parece estar creciendo muy lento o nada en absoluto, el culpable más probable es luz insuficiente. La piña realmente necesita ese sol intenso y directo para crecer vigorosamente. Si está sentada en una esquina oscura o una ventana orientada al norte, simplemente va a quedarse ahí viéndose igual mes tras mes. Muévela a luz más brillante o agrega una lámpara de cultivo y deberías ver mejora. Cuarto, si notas que las hojas se ven pálidas o deslavadas en lugar de ese color verde intenso, tu planta probablemente tiene hambre. Dale una buena alimentación con fertilizante balanceado y considera agregar ese tratamiento de sales de Epsom que mencioné antes. Quinto, las cochinillas algodonosas pueden aparecer ocasionalmente en las plantas de piña, especialmente en plantas que pasan tiempo en interiores. Se ven como pequeñas masas blancas algodonosas, usualmente escondidas en las axilas de las hojas, donde las hojas se encuentran con el tallo. Si las atrapas temprano, puedes simplemente limpiarlas con un hisopo de algodón mojado en alcohol. Para infestaciones más fuertes, un spray de jabón insecticida funciona bien. Solo asegúrate de llegar a todos esos rincones y grietas entre las hojas. La buena noticia es que si estás siguiendo los pasos que hemos cubierto, dándole a tu planta suficiente luz, regando apropiadamente, fertilizando regularmente y proporcionando buen drenaje, deberías poder evitar la mayoría de estos problemas por completo. Ahora, hablemos del momento que has estado esperando. Hacer que tu piña dé fruta y cosecharla, bajo condiciones ideales con mucho calor y sol. Una planta de piña florecerá y dará fruta naturalmente cuando alcance la madurez, usualmente alrededor de 18 a 24 meses desde plantar la corona. Pero aquí está el asunto. En condiciones menos que ideales, como cuando la planta pasa varios meses adentro cada invierno, puede tomar 3 años o más para dar fruta por sí sola y a veces simplemente no da fruta para nada. Aquí es donde entra el truco de forzar. Y me encanta absolutamente esta técnica, porque funciona increíblemente bien. Una vez que tu planta tenga al menos 2 años y haya desarrollado un buen tamaño con hojas de al menos unos 50 centímetros de largo, puedes forzarla a florecer usando gas etileno. Ahora, antes de que te pongas nervioso, no necesitas comprar ningún gas especial. Vas a usar manzanas.
Las manzanas maduras liberan naturalmente gas etileno, que es la misma hormona que dispara la floración de la piña en la naturaleza. Aquí está exactamente cómo hacerlo. Deja de fertilizar tu planta, aproximadamente una semana antes de empezar el proceso de forzado. Luego, toma tu planta de piña y colócala en una bolsa de plástico grande, junto con 2 o 3 manzanas maduras. Cierra la bolsa sin apretar. No quieres que quede hermética y déjala en un área sombreada por 3 a 4 días. El gas etileno de las manzanas se acumulará en la bolsa y disparará la respuesta de floración en la piña. Después de 4 días, saca la planta de la bolsa y ponla de vuelta en su lugar soleado. Si el forzado fue exitoso, deberías ver un brote de flor rojo o rosa emergiendo del centro de la planta dentro de unas 6 a 8 semanas. Una vez que esa flor aparece, la fruta se desarrolla durante los siguientes 5 a 6 meses. La verás ir de ese brote inicial a una forma de piña reconocible y lentamente crecerá más grande. La fruta está lista para cosechar cuando cambia de verde a amarillo dorado, empezando desde la base y moviéndose hacia arriba. También notarás que la fragancia se vuelve increíblemente dulce e intensa. Me gusta esperar hasta que la piña esté al menos de la mitad a 2/3 dorada antes de cosechar. Solo agárrala de la base y tuerce, y debería desprenderse fácilmente. Ahora el consejo extra que te prometí al principio. Después de que tu planta de piña da fruta, la planta madre esencialmente ha terminado de producir fruta. No volverá a dar fruta de esa misma corona. Pero aquí está lo hermoso. Antes y después de fructificar, tu planta de piña produce hijuelos, también llamados retoños o chupones. Estas son plantas bebé que brotan de la base de la planta madre o del tallo justo debajo de la fruta. Y cada uno de estos hijuelos puede ser separado y cultivado en una nueva planta que dará fruta. Aquí está exactamente cómo propagar de hijuelos. Espera hasta que el hijuelo tenga aproximadamente 15 a 20 centímetros de alto y haya desarrollado su propio pequeño sistema de raíces. Puedes suavemente apartar el sustrato de la base para verificar las raíces. Una vez que esté listo, usa un cuchillo limpio y afilado para cortar el hijuelo de la planta madre, asegurándote de obtener algo de esa masa de raíces con él. Deja que el extremo cortado se seque por un día o dos, igual que hiciste con la corona original, y luego plántalo en su propia maceta con sustrato que drene bien. Estos hijuelos tienen una enorme ventaja sobre las coronas, porque ya tienen un sistema de raíces establecido y algo de tamaño, maduran mucho más rápido. Un hijuelo puede producir fruta en tan solo 12 a 18 meses comparado con los 2 a 3 años de una corona. Y como cada planta madre típicamente produce múltiples hijuelos, puedes multiplicar rápidamente tu colección de piñas. Tengo una planta original que ahora ha producido más de una docena de plantas que dan fruta a través de sus hijuelos y los hijuelos de esos hijuelos. Es un ciclo sin fin una vez que lo pones en marcha. Así que eso es todo lo que necesitas saber sobre cultivar piña en macetas. Si encontraste esto útil, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte videos futuros. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus propias experiencias cultivando piña, déjalas en los comentarios abajo. Me encanta saber de ti. Gracias por ver y buena suerte en tu huerta.